Hola, ¿qué tal? Que el Señor les pueda bendecir. Queremos nuevamente compartir con cada uno de ustedes la palabra de nuestro Dios. Y en esta oportunidad queremos meditar en una porción bíblica que encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Queremos meditar en aquel mensaje que Dios le manda a la iglesia de Éfeso. Lo encontramos en el capítulo 2 del verso 1 al 5. Pero en esta oportunidad vamos a leer el verso 3, verso 4 y verso 5. Y nos dice la palabra de nuestro Dios. Verso 2 vamos a leer. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Antes de que podamos nosotros meditar en el error en el cual había caído la iglesia, es necesario que nosotros podamos situarnos qué es lo que estaba alrededor de esta iglesia, en qué situación vivía, en qué ciudad, cómo era la ciudad. Y algunos escritores nos mencionan de que la iglesia en Éfeso se encontraba en una de las ciudades principales de la provincia romana. Era una ciudad muy importante por el comercio que había dentro de ella. Esta ciudad tenía un puerto. Esto hacía que muchos comerciantes vinieran, ¿verdad? Con el simple hecho de que ellos tuvieran un puerto. Y en segundo lugar, había una calle que conectaba a esta ciudad con las otras ciudades principales. Esta ruta comercial pasaba por las ciudades principales y esto hacía de que todavía más esta ciudad fuera muy importante hablando económicamente. Cuando nosotros vemos a la iglesia de Éfeso, vemos que Pablo es el principal influyente en ese grupo de creyentes en la ciudad de Éfeso. Vemos que Pablo pasó allí 3 años trabajando, enseñando la palabra de Dios. Eso lo encontramos nosotros en el libro de Hechos, capítulo 18. Ahí encontramos que Pablo pasó mucho tiempo con ellos tratándole de explicar la palabra de Dios. Al visitar Pablo un momento más adelante o un tiempo más adelante, Pablo los exhorta, los anima a que ellos puedan mantenerse fieles, pero les da también una sugerencia, unos consejos. Y uno de esos consejos nosotros lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 5 y 6. Efesios capítulo 5, verso 6. Dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Pablo les estaba a ellos exhortando a que no se hicieran partícipes a un grupo de personas que estaba tratando de que estos fieles creyentes de la iglesia de Éfeso pudieran apartarse de la enseñanza de Pablo. Aún en el libro de Hechos, en el capítulo 20, versos 29 y 30, Pablo les dice que muchos se levantarán de entre la iglesia y enseñarán herejías, y otros iban a tratar de entrar a la iglesia con el afán de engañar y que las personas pudieran seguirlos. En otras palabras, Pablo les estaba exhortando a ellos que pudieran mantenerse fieles en la enseñanza
que Dios por medio de Pablo les había dado, la enseñanza que ellos habían recibido por el apóstol Pablo y también por aquella pareja de Aquila y Priscila, esa pareja de laicos que también ayudó a Pablo a fundar esta iglesia en Éfeso. Vemos que la respuesta de esta iglesia es bastante importante. ¿Por qué? Porque esta iglesia obedece al consejo de Pablo, lo pone en práctica. Porque una de las características que menciona el libro de Apocalipsis es que esta iglesia pusieron a prueba a los que se decían ser apóstoles sin serlo. Pusieron a prueba sus enseñanzas a la luz de la palabra de Dios. Y cuando ellos vieron de que lo que ellos enseñaban no iba de acorde a lo que enseñaba la Biblia, los escritos, ellos se daban cuenta de que verdaderamente sus enseñanzas no eran buenas. Y dice que ellos también los rechazaban, se apartaban de ellos. Exactamente lo que Pablo les dijo que hicieran, que los rechazaran y que se apartaran de ellos. En el libro de Apocalipsis nosotros encontramos que el Señor los felicita por su conducta, por su fatiga y su paciencia en el sufrimiento de hacer la obra de Dios, ¿verdad? Dios los felicita por el esfuerzo que ellos realizaron en el principio. Pero aquí nosotros encontramos el error donde esta iglesia cayó. Y dice el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y podemos nosotros preguntarnos, ¿a qué se está refiriendo el Señor cuando le dice a esta iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor? Cuando nosotros vamos y leemos un poquito en el libro de Testimonios para la Iglesia, nos aclara bastante lo que el Señor estaba tratando de decirle a la iglesia. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 422 nos dice: pero después de un tiempo, el celo de los creyentes, su amor a Dios empezó a disminuir. Penetró en la iglesia la frialdad. Surgió un alejamiento y los ojos de muchos dejaron de contemplar a Jesús como su autor y consumador de su fe. Vemos que el ímpetu por el cual ellos habían aceptado al Señor Jesús, el deseo, el amor que ellos sentían de Dios en su corazón, los impulsaba a predicar, a enseñar, a salvar a las personas que se encontraban a su alrededor. Pero al pasar el tiempo, ese ímpetu se fue perdiendo, ese amor que ellos sentían por la obra de Dios se fue perdiendo, a tal punto en que el celo que ellos sentían disminuyó, su amor disminuyó. Penetró en ese momento la frialdad, hubo un alejamiento. Sus ojos, dice que dejaron de contemplar a Jesús como el autor y consumador de su fe. Esto hizo de que la iglesia se apartara de su primer amor. Las masas, menciona el libro, las masas que podrían haber sido convencidas y convertidas por la práctica fiel de la verdad, fueron dejados sin amonestación. Entonces fue cuando el testigo fiel, Dios, dirigió su mensaje a la iglesia de Éfeso. Su falta de interés por la salvación de la gente demostraba que habían perdido su primer amor. La falta de interés por la salvación de la gente
demostraba que habían perdido su primer amor. Porque nadie puede amar a Dios con todo el corazón, la mente, el alma y la fuerza sin amar a aquellos por quien Cristo murió. Es interesante que Dios Dios haya exhortado a la iglesia de Éfeso por ese error. Probablemente nosotros, como iglesia de Dios, nos encontremos en la misma situación. Probablemente el celo por el cual una vez nosotros nos entregamos a Dios, el celo, el deseo de obedecer a Dios, el deseo de hacer su voluntad, el deseo de obrar, de predicar la palabra de Dios, quizás empezó a disminuir. Probablemente el amor a Dios, el buscar a Dios en oración, el leer su palabra, el buscarlo en cada momento, empezó a disminuir. La frialdad probablemente ha entrado en nuestra vida hoy. Probablemente hemos dejado de contemplar al Maestro como el autor y consumador de nuestra fe, y esto ha hecho que nosotros probablemente perdamos el primer amor. Probablemente esté hablando a un grupo de personas que sí se entregó a Dios en algún momento, pero se ha apartado de Dios. Ha perdido su primer amor. Probablemente no quieres saber nada de Dios, pero yo te digo, es necesario que puedas volver a Cristo Jesús. Es necesario que puedas recibir la salvación que Dios tiene preparada para ti. El Señor viene por segunda vez. Busca a tu Padre Celestial. Busca nuevamente tu primer amor. Vuelve a Cristo Jesús. Que Él sea el Salvador, tu Salvador. Que Él pueda gobernar tu vida. Independientemente por la razón que te hayas apartado de Dios, vuelve a Cristo Jesús. Vuelve a tu primer amor. Probablemente nosotros no estemos fuera de la iglesia o haya otro grupo donde no se ha apartado, no se ha alejado de Dios. Estamos dentro de la iglesia, pero hemos perdido el interés por la salvación de las personas. Eso también da a demostrar de que hemos perdido el primer amor. Y el Señor nos amonesta a nosotros también, nos dice de que si nosotros amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza a Dios, también debemos de amar a aquel vecino, a aquella persona que está a nuestro alrededor, desear de que esa persona también pueda ser salva. El Señor recriminó esto a la iglesia. Al parecer, la iglesia había perdido el interés por la salvación de las personas. Probablemente nos encontremos hoy en una situación muy difícil, pero es necesario que nosotros podamos seguir demostrando el amor de Dios, el amor que Dios ha puesto en nosotros para con esas personas. Es necesario que nosotros también podamos preocuparnos por la salvación de ellos, podamos preocuparnos, podamos anhelar que ellos también puedan ser salvos por Cristo Jesús. El Señor reprende y le muestra las consecuencias del error en la cual la iglesia había caído. Y los insta a arrepentirse, los insta a que vuelvan a su primera conducta. Cuán necesario es que nosotros podamos volver a esa primera conducta, al primer amor. Cómo nosotros actuábamos antes, cuando entramos por primera vez a la iglesia, cuando conocimos de Dios, cuando entregamos nuestra vida a Dios. Hacer las cosas sin buscar la aceptación de las demás personas. Hacer las cosas reconociendo de que lo que nosotros hacemos es para agradar, para glorificar el nombre de nuestro Dios. Una iglesia cristiana, si realmente quiere serlo, debe de ser una verdadera luz en el mundo. Tiene la responsabilidad de vivir en el amor.
En esto conoceréis, dijo el Señor Jesús allá en el libro de Juan, capítulo 13, verso 35. En esto conoceréis que son mis discípulos, si os tenéis amor los unos con los otros. En esto conocerán la gente que nosotros somos la iglesia de Dios. Cuando ven que nosotros mostramos el amor de Dios, nos amamos unos a otros, pero también los amamos a ellos. Deseamos que ellos puedan ser salvos. Cuán necesario, cuánto anhelo tiene Dios que nosotros podamos ser esa iglesia amorosa, verdadera, que imparta esa luz a las personas de este mundo. El libro de Mateo capítulo 5, verso 19. Brille vuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros hagamos esto, brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. A quien nosotros glorificaremos no va a ser a nosotros mismos, sino a Dios, a quien nosotros servimos, nuestro Dios. ¿Por qué? Porque seremos una iglesia amorosa que demuestra lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El Señor desea que nosotros podamos demostrar ese amor que Dios nos ha dado. Y dice el libro de Apocalipsis, al vencedor en el verso 7, al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Al vencedor. ¿A cuál vencedor? Al que logre, al que pueda restaurar ese amor, al que pueda vivir en el amor de Cristo Jesús, pero no solamente vivir en el amor de Cristo Jesús, sino que también darlo a demostrar, preocuparse por las demás personas, preocuparse por la salvación de ellos. Al vencedor, dice el Señor, a todo el que venza esa falta de amor, Jesús le dice, le daré de comer del árbol de la vida. El Señor desea que nosotros podamos comer del árbol de la vida. Probablemente hemos caído en esta situación, pero es hoy un momento propicio donde podemos arrepentirnos y volver a ese primer amor, a esa primera conducta que teníamos antes. Entreguemos nuestra vida a Dios, confiemos en nuestro Padre Celestial y que sea Dios quien pueda obrar en nuestra vida, en mi vida y también en la iglesia. Que el Señor nos pueda bendecir.